Bueno, ahí comparto. Acá. Bueno, me parece que la clase pasada no habíamos llegado a analizar esta, ¿no? Estas últimas tres que vamos a analizar son sacadas, extraídas de parciales que tomamos, parciales o finales, ¿sí? O sea, que son las anteriores por ahí son más para, las elegí porque permitían, bueno, estas también permitirían, evidentemente, ¿no? Si las tomamos, pero bueno, para explicar bien los conceptos teóricos y la justificación, pero estas, además de todo eso, son material que... El anterior también, las otras también, sacadas de un parcial, sacadas de parciales. ¿Cómo? Esta no la habíamos analizado, ¿no? Esta, me parece que con los chicos de la otra comisión arranqué con esta, pero con ustedes me parece que no, ¿no? Bueno, más allá de todo lo que ya hemos dicho de los pañuelos verdes. Bueno, escucho o quisiera escuchar propuestas de análisis. ¿Cómo analizarían esta imagen? Como habíamos hablado en la clase pasada, primero lo vemos como un símbolo de solidaridad y traspase de generación de lo que sería la mujer a la niña. ¿Lo habíamos comentado en la clase pasada? Sí. Bueno, díganme, porque yo por ahí como a veces no, algunas cosas van igual que la otra comisión, otras no, a veces me confundo. Ok, listo, entonces si ya lo analizamos, pasamos a la siguiente, a las que creo que no analizamos. Es la última, ¿no? Había quedado entonces, esta también está sacada de un examen y quiero que me digan cómo la analizan. Yikes. Yo lo primero que vi fue justamente el símbolo de la balanza, que me acuerdo que la había usado alguien en algún otro momento de la clase, y cómo esa representa la justicia. Específicamente con la venda en los ojos y la balanza, bueno, entre comillas en mano, porque bueno, no es el caso acá. ¿Entre comillas qué? No, decía entre comillas en la mano, porque no es el caso de la imagen esa, pero bueno. Está Se bien, supone sí. que... Ajá. Bien, Y entonces... después tiene elementos icónicos como lo son las personas, la cachiporra, bueno, la balanza en sí, etc. Bien, ¿y qué más? Está bien, hasta acá vamos bien. Y al mismo tiempo toda la imagen, como viene a ser así un símbolo de la... Ay, no llego a leer lo que dice. Los vecinos Bueno, lo que pasa es que no es un dicen que detalle. la... Ay, no sé qué dice. Que la Ay, piba no. se afanó una balanza del almacén. Qué cómico. Bueno, eso fue un poco más difícil de analizar, ¿no? Supongo así como un símbolo de la falta de justicia que tenemos en general. No sé, Romina, sos vos, no es muy gracioso, disculpa que te... No es cómico. Muy sarcástico mi comentario. Bien. Bien, sí, perdóname, te interrumpí, continúa. Así lo vería como un símbolo de falta de justicia a la imagen en general, más allá del símbolo que es la mujer, porque eso está dentro de la imagen. Sí. Sí, así como un símbolo de injusticia y cómo está tan sesgada. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, aportar algo. Está bien, en lo que estás planteando, Romina, está bien. Después, por supuesto, que esto llevado del parcial, en cada uno de los de estos mini análisis que haces, bueno, ahí vemos a la justicia, vemos icono en símbolo de justicia, icono en los hombres, bueno, el texto que sería también. Podríamos agregar eso. En tanto texto, en tanto material lingüístico.
Un elemento simbólico. Bien. Bueno, esto, ¿no? Después, en cada uno de los casos, justificar por qué, ¿no? Desde la perspectiva de Perses, cada una de estas cosas. Bueno, entonces, bien, está bien todo lo que planteaste. Como totalidad, está bien, bueno, ahí ya por ahí voy a ser un poquito más objetiva, está bien pensarlo como un símbolo de la falta de justicia. De hecho, es es una imagen que apareció acompañando un texto en el que se denunciaba justamente estos casos que estaban apareciendo cada vez más de lo que se llama justicia por mano propia, ¿no? Que en definitiva no es justicia, si es por mano propia no va dentro de lo que es la definición de justicia, ¿no? Bien, bueno, y acá se podría por ahí también analizar internamente lo que está pasando con el símbolo de justicia, ¿no? Además. Y esto, fíjense, porque recién les decía, es material que en algún momento se tomó en un parcial y acá aparecen estas cosas que tienen que ver con el conocimiento del mundo, con ciertas competencias que tienen que tener, y es el hecho de reconocer en esa imagen de la mujer con la balanza, la imagen, lo que se conoce comúnmente como el símbolo de la justicia o la imagen de la justicia, ¿no? Porque en ese examen, por ejemplo, sucedió esto de que muchos hicieron el análisis de que había un grupo de hombres, bueno, casi volviendo, digamos, haciendo realidad lo que se plantea en la viñeta, ¿no? Como que había gente que le estaba pegando a una mujer. O sea, no reconocieron acá en esa imagen de esa mujer vestida de esa manera, con los ojos tapados y al lado de una balanza, el símbolo de justicia, ¿sí? Entonces, bueno, esto de ciertos conocimientos y competencias que tenemos que tener para, no solamente para probar o para cursar semi o para probar la materia o para probar el parcial, para entender el mundo, ¿no? Si yo abro página 2 y me encuentro con esto y creo que es un grupo de gente pegándole a una mujer, bueno, sería un horror también, igual que esto, pero no estaría entendiendo lo que pasa ni en esta imagen ni en el mundo, por lo menos en nuestro país, ¿no? Entonces, hay parte, digamos, que tiene que ver, esto está absolutamente relacionado con nuestra experiencia como ciudadanos y la manera en la que vamos a entender y pensar el mundo que nos rodea, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido me parece que esta materia, además de todo lo que nos aporta esto, ¿no? Bueno, que nos da herramientas para empezar, no sé si para empezar, para entender mejor, para ser más analíticos o más cuestionadores de la realidad que nos rodea. Acá no es que son hombres que están golpeando a una mujer, ¿sí? Sino que acá claramente se está haciendo referencia a esto que se llama justicia por mano propia, ¿no? Bien, bueno, está bien lo de los íconos, estos hombres el que reconocemos como hombres justamente porque son íconos. Después por ahí, si quieren un poco, digamos, hacer un análisis más a fondo, fíjense qué pasa con estos como humitos, ¿no? Que también son como estos humitos, o no sé, yo no sé cómo llamarlos, ¿no? Estos humitos, ¿cómo les parece que lo podrían analizar? Me interesa que lo analicemos porque lo van a poder analizar seguramente sin duda, pero para que vean lo naturalizados que tenemos estos elementos. ¿Qué son estos humitos? Vendrían a ser tierra, pero normalmente suele representar así muchedumbre y vos mismo también se ven las líneas de cómo se va al pie del hombre de adelante de todo para pegarle a la balanza o a la mujer. Ujú. Entonces, son como elementos que se suelen ver en los cómics, sobre todo, bueno, mismo el mismo globo de diálogo con el rayito a la izquierda. Sí, o sea, Sí, 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 son. totalmente, perdón, estaba leyendo cosas. Sí, 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 totalmente. O sea, son todos símbolos, fíjense que ahí, bueno, puede ser tierra, sí, digamos, el polvo que levanta la situación, ¿sí? Que si estuvieran todos arriba serían nubes, fíjense porque es exactamente lo mismo, solo que si están abajo es la tierra que se mueve, si están arriba serían nubes. Las rayas que fíjense lo que voy a decir, y es lo que no tienen que hacer ustedes en el parcial, las rayas que indican movimiento, en realidad, bueno,
quiero decir, indican, son símbolos. Las rayas estas que indican movimiento en este gráfico son símbolos, porque es un símbolo de cómo se representa el movimiento en una imagen que es estática. Y estabas diciendo lo del cuadro, sí, el cuadro de diálogo, ¿cómo se llama? El globito de diálogo, ¿sí? Que eso también es un símbolo. Y fíjense que lo tenemos absolutamente internalizado, y nosotros acá si vemos esto diríamos, hay alguien que está diciendo, fíjense que no vemos a la persona que lo está diciendo, está fuera del cuadro, ¿sí? Sin embargo, ese globo de diálogo de hecho se llama así, ¿no? Nos permite reconocer que es alguien que está hablando aun cuando no lo vemos y que eso es lo que esa persona está diciendo. Eso es todo símbolo, absolutamente símbolo. Berenice, no voy a redactar yo la respuesta. Justamente lo que quería era que la redactaran ustedes para trabajar sobre lo que ustedes redactaban y un poco como hice con la devolución de los TP, no la voy a redactar, la tienen que redactar ustedes, chicos. De todas formas, lo que estoy diciendo una y otra vez, si lo tuviera que redactar, lo haría de esa manera, quizás un poco más formal. Pero no, la idea era justamente que la redactaran ustedes. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algo más para decir sobre las imágenes? Sobre las imágenes, sobre alguno de los aspectos que vimos de PERS. Bueno, entonces ya con esto cerramos PERS y cerramos entonces el material que entra en el primer parcial. Repito por las dudas, en el primer parcial entra entonces Saussure y PERS. Las preguntas van a ser sobre Saussure, sobre PERS, y puede haber preguntas también en las que les pida que relacionen, que comparen, que hablen sobre las diferencias de los marcos teóricos, de las perspectivas de cada uno de estos autores, ¿sí? Y bueno, por supuesto, con desarrollo de los conceptos teóricos, y también va a haber partes en las que van a tener que poner como en juego la elaboración que ustedes hayan podido hacer de los elementos teóricos para, por ejemplo, analizar una imagen o analizar un ejemplo lingüístico en el caso de Saussure, ¿sí? Va a venir por ahí la evaluación. Bueno, creo que sobre PERS y Saussure ya estamos. De todas formas, la clase que viene, el lunes, vamos a trabajar, y voy a insistir de nuevo con esto, bueno, con las dudas, ¿sí? El primer ratito de la clase que vengan con preguntas y preguntas puntuales. Ustedes tienen ahí algunas preguntas, sobre todo en la parte de Saussure, un cuestionario, ¿no? Que es un poco una guía de lectura. Bueno, traten de contestar esas preguntas, y si tienen dificultades para contestarlas, traten de anotar bien cuál es la dificultad, cuál es el problema que tienen para eso, y charlamos eso la clase que viene, ¿sí? Pero para poder trabajar la clase que viene con las dudas puntuales, voy a salir de acá, necesito justamente saber cuáles son las dudas puntuales, ¿sí? O sea, quiero que venga por parte de ustedes, que tengan por lo menos la clase antes del parcial, que tengan una postura un poquito más activa para que yo pueda trabajar sobre las dificultades de ustedes, sobre las cosas. Si no hay dificultades, maravilloso y vamos para adelante, ¿no? Pero si hay dificultades a la hora de contestar, y por eso te decía, Berenice, lo de la respuesta, ¿no? Bueno, hacé vos, por ejemplo, para la clase que viene, lo que te salga como respuesta de lo que les había pedido que hicieran para hoy, incluso la clase pasada también. Hagan ustedes una respuesta, por ejemplo, ¿cómo analizarían esta última imagen, que vimos recién? Redáctenlo, ¿sí? Y sobre eso trabajamos. Porque si no, nos quedamos, digamos, todo lo que yo digo termina siendo puras palabras, y a la hora en la que tengan que resolver el parcial, sí, obviamente espero, y de hecho esa es la idea, ¿no? Que facilite esta bajada que yo hago con estas explicaciones,
después, si ustedes no se ponen ustedes en práctica, en el lugar de decir, bueno, me tengo que poner a analizar esto, me tengo que poner a escribir esta respuesta, tengo que escribir yo, por supuesto, haciéndolo ustedes desde su propia producción, ¿no? No traten en el momento de estudiar, de preparar el examen, de hacerlo sin copiar o sin mirar los apuntes, ¿no? Porque después piensen que para el parcial van a tener 2 horas solamente, 2 horas en las que además van a tener que administrar el tiempo que van a necesitar también para subirlo, bueno, todo esto que hablábamos en la clase pasada. Entonces van a tener que tener muy claro dónde están las cosas, digamos, no van a tener mucho tiempo para salir a buscar al mundo de las redes y incluso de la bibliografía a ver dónde está la respuesta. Tienen que manejar el material porque si no, no lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, como parte de la preparación del examen, bueno, ahí tienen un montón de preguntas, traten de ver cómo las contestarían y si les resulta difícil, pero si les resulta difícil y no pudieron, bueno, ¿por qué esto no lo pude contestar? Porque cuando quise contestar qué es la lengua para Saussure me trabé porque no sé qué quiere decir que es un sistema. Listo. Entonces la clase que viene hablamos de nuevo sobre el concepto de sistema. ¿Sí? Sí, mira, profe, yo acá puse que la imagen está como totalidad, es un símbolo, pero en realidad no sé no sé cómo poner ahí, cómo unirlo con la justificación. Bueno, trabajamos con eso, pero trabajemos sobre la necesidad de ustedes, porque si vengo yo y hablo un montón de cosas que podrían pasar eventualmente cuando ustedes se ponen a trabajar, bueno, podrían, por ahí no a todos les pasa lo mismo, por ahí es más difícil que se apropien de esas observaciones, esas recomendaciones que yo pueda hacerles, si están así en abstracto, si es más difícil que si lo vivencian y dicen, che, acá la verdad es que no tengo ni idea ahora por qué la imagen acústica, no sé qué cosa. La imagen acústica dice que es una imagen. ¿Por qué es imagen si es acústico? No, eso no tiene sentido. Bueno, entonces la clase que viene charlaremos sobre por qué la imagen acústica es definida por Saussure como imagen acústica. ¿Sí? Pero que salga de ustedes la pregunta, porque si no, va a ser como hasta ahora, ¿sí? Que, que está bueno porque la idea es que en las clases se baje un poco, se exponga de los contenidos teóricos, además de todo el contenido teórico que aparece en la bibliografía, concretamente con lo que vamos a trabajar, pero es más fácil apropiarse de esas explicaciones cuando uno ya pasó uno o una ya pasó por la situación de querer estudiarlo. E insisto con esto, traten de hacer la pregunta, o sea, contestar la pregunta ustedes y sin estar mirando, ¿sí? la bibliografía en este momento de práctica, porque va a ser la única manera en la que van a poder ver si lo están haciendo bien o no, si lo pueden hacer o no, ¿sí? Muchas veces cuando estamos estudiando y pensamos así, como pensamos esto, las ideas parece que fluyen bastante, después cuando queremos pasarlas a los textos resulta que no fluyen tanto como parecía en la cabeza. Así que pónganse, de hecho el parcial va a ser escrito, pónganse en esa situación de escribir a ver cómo sale la respuesta. ¿Sí? Bien, entonces, esperen que cerrar la ventana. Módulo 1 y módulo 2, el parcial el jueves. Vamos a arrancar entonces con el módulo 3 y ya con el módulo 3 nos vamos a meter en otra, vamos a seguir trabajando con la lengua, con el lenguaje, con el habla, ¿sí? Pero de una perspectiva que es bien distinta de la perspectiva que planteaba Saussure, ¿sí? De hecho, justamente el primer autor con el que vamos a trabajar, que es Voloshinov, y acá lo vamos a ver, fíjense, tengo que compartir. Ya está subido el material, ¿sí? Estoy compartiendo. Bueno, donde encontraron el mismo material del módulo 1 y el módulo 2, tienen el módulo 3, ¿sí? Y está organizado más o menos de la misma manera que los anteriores, con los objetivos y después un grupo de textos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, el primero
de los textos es un poco una introducción. Bueno, primero es de los objetivos, ¿no? Este texto 0. El 1 es una introducción a la perspectiva sociosemiótica y habla del círculo de Bakhtin, y el segundo es el texto, es un texto que es de una docente de la cátedra que se llama Daniela Lauría, en el que comenta, ¿sí?, un capítulo del libro, de un libro de Voloshinov, ¿sí?, que es el autor con el que vamos a trabajar, que el artículo es bastante breve, digamos, este artículo, este recorte, es este que tengo acá, a ver si lo abre. Bien, van a ver que el texto es bien cortito, ¿sí? Creo que son 2 o 3, sí, son dos carillas y un poquito, ¿sí? De un libro que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje. Y bueno, aparecen, digamos, esto para mostrarles dónde está la bibliografía, cuál es la bibliografía con la que vamos a empezar a trabajar ahora. Obviamente que ustedes lean los objetivos y lean el primer capítulo, el primer texto ese que es como una introducción. Pero bueno, yo me voy a referir ahora puntualmente al texto de Voloshinov. Él les está diciendo entonces que el recorte, el artículo es bastante cortito, bastante escueto, entonces por ahí hay muchas cosas que reponer de este artículo, y es lo que voy a tratar de hacer hoy, entre hoy y la clase que viene, ¿sí? Bueno, entonces por un lado, pensar en varias cosas para pensar la relación entre este autor y sobre todo Saussure, porque de hecho Voloshinov construye, ¿sí?, su marco teórico en respuesta a Saussure y discutiendo sobre todo con Saussure, ¿no? De hecho le dice, o sea, todo lo que estás planteando, o sea, si pudiéramos imaginarnos el diálogo entre Voloshinov y Saussure, sería algo así como, no, o sea, no, todo lo que dijiste, no es así. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Saussure en relación al estudio del habla? Y aprovechamos acá y repasamos un poquito Saussure. ¿Qué decía Saussure sobre, bueno, qué decía Saussure sobre todo? En realidad, Voloshinov le va a decir, esto que dijiste no, esto que dijiste no, esto que dijiste no, esto que dijiste no, esto que dijiste no. Solo hay una cosa, un solo aspecto, un solo punto de los que plantea Saussure que a Voloshinov le va a resultar funcional para lo que él quiere decir. Entonces, insisto, ¿no? Y de paso aprovechamos para repasar la idea, aprovechamos, ¿no? Nosotros inclusivos, todes, vamos a repasar, sobre todo ustedes. Si tuvieran que decir qué es la lengua para Saussure en una sola palabra, ¿qué es la lengua para Saussure? Si tuvieran que decir qué es la lengua para Saussure en una sola palabra. Un sistema. Un sistema, bien. Entonces, Voloshinov le va a decir, no, ¿qué es eso de describir la lengua como sistema? ¿Qué es eso de pensar a la lengua como sistema? ¿Sí? Y además, Saussure pensaba la lengua como un sistema cerrado, como un sistema que funcionaba sobre sí mismo, como un sistema que no admitía nada del exterior, ¿sí? Porque cualquier cosa que viniera del exterior, como que se le complicaba, el sistema perdía el equilibrio, ¿no? No podía haber nada que viniera del exterior, porque, bueno, solamente el cambio, y justamente eso también lo va a plantear Voloshinov. La lengua está en constante equilibrio, decía Saussure, y justamente eso es posible, ese equilibrio, porque es un sistema cerrado, finito, que está abstraído, podríamos decir, de cualquier cuestión social, ¿sí? Bien. Cuando Saussure tiene que determinar cuál es el objeto de estudio de la lengua, perdón, bueno, cuál es el objeto de estudio de la lingüística, qué toma como objeto de estudio de la lingüística y qué deja fuera.
Toma como objeto de estudio la lengua, Ujú. deja fuera el habla y me olvidé la otra pregunta. No, era eso básicamente. ¿Y por qué deja de lado el habla? Antes, cuando Porque es nos más enfocamos... difícil de analizar. O sea, también dependés mucho del contexto, entonces se complica. Bien, perfecto. Eh, bien, o sea, a la hora de pensar en objetos de estudio, Saussure toma como objeto de estudio la lengua, ¿sí? Y descarta el habla porque dice, el habla está atravesada por lo individual, toda la gente habla distinto, no se puede regularizar, ¿sí? Es muy complejo. Bien, ¿qué va a decir Vologinov? Bueno, en realidad estudiar la lengua como tal, estudiar la lengua eh, como sistema, ¿qué es eso? La lengua, es más, dice, la lengua no es un sistema. ¿Qué quiere decir que la lengua es un sistema? ¿Qué es pensar la lengua como un sistema? Si nosotros pensamos la lengua como sistema, dice Vologinov, es pensar que la lengua es un diccionario y una gramática, ¿sí? Y fíjense que ahora nos ponemos en contra un poco de Saussure, ¿no? Hasta cuando veíamos Saussure, la verdad que hay planteos de Saussure que me parece que son interesantes, son objetivos claramente distintos a la hora de pensar el fenómeno lingüístico. Son objetivos completamente distintos y si pensamos que son objetivos distintos, me parece que el planteo de Saussure está bien, pero lo cierto es que por ahí es un poquito más interesante o picante lo que va a venir a proponer Vologinov. Vologinov dice, ¿pensar a la lengua como un sistema cerrado? ¿Qué es eso? Es pensar a la lengua como una abstracción. Y sí, justamente lo que hace Saussure es abstraer, ¿no? Y decir, la lengua está en este lugar al que ni siquiera podemos acceder porque está antes de la producción lingüística. Vologinov dice, pensar a la lengua como un sistema es pensar a la lengua como una gramática y como un diccionario, ¿sí? Un diccionario de signos y una gramática, que una gramática en definitiva, ¿qué es? Una gramática es lo que me describe cómo son las leyes de funcionamiento de una lengua, ¿sí? Entonces dice, ¿eso es la lengua? Preguntaría Vologinov. Y Vologinov va a decir, no, en realidad eso no es la lengua. La lengua, si es algo, es lo que se genera a partir del uso de esa lengua, justamente. No es lo que está antes de la producción. Fíjense que ahí nos podemos poner como en ese lugar, ¿no? En esa mirada. Para Saussure, la lengua era aquello que sucedía antes de la producción lingüística, ¿sí? Por eso hablamos de imágenes acústicas, por eso hablamos de signos y no de palabras. ¿Mm? Vologinov va a decir, no, justamente la lengua es todo lo que pasa después. La lengua es lo que pasa cuando yo uso la palabra en un determinado contexto y con un determinado sentido. La lengua es eso que sucede cuando todo ese material lingüístico está funcionando en una sociedad. ¿Sí? Fíjense cómo se cruzan, ¿no? Cómo se contradicen. Bien, y vamos a llegar entonces por ahí al punto, por ahí de mayor diferenciación, ¿sí? Que es que, cómo veía Saussure el signo lingüístico, ¿sí? Para Saussure, y ahí, por ahí para explicar este concepto me voy a meter en el concepto de valor, justamente. Eh, Saussure decía, bueno, a ver, si me ayudan un poco con el concepto de valor, ¿qué es el concepto de valor? ¿Qué es esta de relación de valor? ¿Qué es el valor del signo lingüístico dentro del sistema? Saussure dice que la lengua es un sistema, que los signos son valores puros, ¿no? Que la lengua es un sistema de valores puros, que lo que tenemos son valores, que cada signo representa un valor, ¿sí? ¿Y cómo se establece ese valor? En relación con otros valores. En relación con los valores de los otros signos, ¿sí? En relación con otros valores, por oposición, ¿sí? El valor de un determinado signo se establece dentro del sistema por oposición a todos los otros, a todos y a cada uno de los otros, ¿sí? Es decir, y acá volvemos sobre la idea de que la lengua es un sistema. Esto es posible solamente en la medida en que tengamos un sistema cerrado, un sistema finito, ¿sí? Porque cada signo se está oponiendo al resto de los signos del sistema. Entonces necesito que sea cerrado. Muy complejo, con muchos signos, sí, todo bien. Pero tiene que ser cerrado, porque si no, no funcionaría el juego de oposiciones.
Y entonces el valor de cada signo va a estar dado por esa oposición. Entonces, en definitiva, ¿sí? Cómo está formado cada signo no importa demasiado, no importa nada para Saussure. A Saussure lo único que le importa es que cada signo va a ser diferente de los otros y eso es lo que le va a permitir ser. Si no, no existiría. Si tuviera dos signos iguales no tendríamos dos signos, tendríamos uno solo, ¿sí? A Saussure no le importa si un signo es la palabra, digamos, si une, ¿no? Los conceptos, el concepto y el significante de, o sea, pañuelo, mate, yegua o, no sé, policía, ¿sí? Son signos y el único valor que tienen esos signos dentro del sistema, ¿sí? Es oponerse a otros y se queda ahí. Y Voloshinov le va a decir, esto no es así. Los signos tienen un... En realidad, Voloshinov no va a hablar de valor, ¿sí? Pero sí va a decir, los signos van a ponerse en juego, van a ser ideología en definitiva, ¿sí? Vamos a ver después cómo llega esto. Los signos son ideológicos, ¿sí? Los signos son ideológicos. Los signos van a representar, los signos que en realidad él va a hablar directamente, Voloshinov va a hablar directamente de palabras, va a decir, las palabras son ideológicas, ¿sí? Las palabras son ideología, y cuando yo elijo una determinada palabra para usar en un determinado discurso, lo que estoy haciendo... Sí, Romina, yo te agradezco mucho que hayas escrito. De todas formas está en la bibliografía, ¿no? Está en el módulo 3, están los textos, cómo se escribe Voloshinov, están los textos con los nombres y todo como corresponde, ¿sí? Te agradezco igual, pero está en la bibliografía. Está en la bibliografía el nombre y está en la bibliografía también el nombre del libro sobre el que tenemos este resumen, que es el marxismo y la filosofía del lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, plantea entonces que el signo es ideológico, ¿sí? Y vamos a desmenuzar un poquito qué quiere decir esto y cómo llega entonces Voloshinov a esta idea de que el signo es ideológico, pero para ponernos en tema, ¿no? Y para pensar esta discusión entre Saussure y Voloshinov, piensen que estamos en polos bien opuestos, ¿no? Saussure diciendo, en realidad el único valor del signo es... Ay, me sonó el timbre, me corto, no sé qué, corto y me vuelvo a conectar, ¿sí? Discúlpenme.